Saludos a todos. Sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la semana anterior se trató el tema de técnicas participativas y educativas en la educación para la salud, lo cual es de gran utilidad en las acciones de promoción que realiza el personal de salud. Esta semana se estudiarán elementos importantes de las investigaciones en salud para el trabajo en la atención primaria. Al finalizar el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar las investigaciones en salud que se aplican a nivel individual y poblacional, argumentar la importancia del método clínico y el epidemiológico para las investigaciones en salud y aplicar las técnicas más utilizadas de la investigación cualitativa a problemas de salud comunitario, familiar y de las personas en los diferentes escenarios de la práctica docente. Como recordarán de los contenidos recibidos en Informática Médica 2, la investigación científica es la vía que utiliza la ciencia para enriquecerse en todo lo que a conocimiento se refiere. La investigación en salud está dada por los procesos investigativos realizados en el campo de las ciencias médicas, encaminados al estudio y solución de los problemas de salud que afectan a las personas, las comunidades humanas y a la sociedad en general. Es, por tanto, un quehacer de elevada significación, una necesidad para enfrentar nuevos retos e interrogantes, solucionar problemas o buscar vías de solución. Julius Frenk, destacado científico mexicano, describió en 1984 tres tipos de investigaciones que caracterizan al campo de la salud. Una de ellas es la biomédica, la cual se realiza a nivel subindividual y se ocupa de las condiciones, procesos y mecanismos de la salud y la enfermedad en las personas. Otra es la clínica, la que se enfoca primordialmente hacia el estudio de la eficacia de las respuestas preventivas, diagnósticas y terapéuticas que se aplican a la persona. Y la tercera es la encargada de los estudios a nivel poblacional y en la esfera de la organización de los servicios y sistemas de salud. Es la denominada investigación en salud pública. Esta última se subdivide en dos tipos principales: la investigación epidemiológica y la investigación en sistemas y servicios de salud. La investigación epidemiológica estudia la frecuencia, distribución y determinantes de las necesidades de salud, mientras que la investigación en sistemas y servicios se dedica al estudio científico de la respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad en las poblaciones. La diferencia esencial entre la investigación en salud pública por un lado y la biomédica y clínica por el otro no radica en los objetos de estudio, pues en todas es el ser humano, sino en el nivel en que se realiza el análisis, que en el caso de la investigación en salud pública se realiza a nivel poblacional y en el resto de las investigaciones a nivel individual. Es necesario puntualizar que las investigaciones en salud muestran múltiples interconexiones entre ellas, por lo que no deben verse separadas unas de otras. Un ejemplo de esto son los estudios en el campo de la bioepidemiología, la epidemiología clínica, el análisis de decisiones y la evaluación de tecnologías, los cuales requieren de la interrelación de varios tipos de investigaciones para su ejecución. De forma general, las investigaciones surgen a consecuencia de un problema de naturaleza cognitiva y requieren para su aplicación del método científico, como proceso sistemático que lleva a conocer la realidad objetiva mediante aproximaciones sucesivas. Los métodos utilizados en el caso de las ciencias de la salud son el clínico
y el epidemiológico. El método clínico permite el estudio de los problemas de salud en las personas. Es el método científico aplicado al trabajo con los pacientes. Sobre él se profundizará en la asignatura Propedéutica Clínica que usted recibirá en tercer año de su carrera. Por su parte, el método epidemiológico permite conocer las características y el desarrollo de las enfermedades y otros procesos en los colectivos humanos, con el objetivo de dominarlas y transformar de modo favorable el estado de salud de la población. Fue aplicado por primera vez en el cólera que azotaba a Londres en septiembre de 1854 por el médico inglés John Snow, considerado uno de los precursores de la epidemiología moderna. 13 años después, en octubre de 1867, en Cuba, el doctor Carlos Juan Finlay fue capaz de aplicar dicho método a la investigación y solución de un brote similar de cólera en una barriada de La Habana, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en emplearlo con esta finalidad. En la imagen que están observando, pueden apreciar algunos aspectos comparativos entre el método clínico y el epidemiológico en relación al objeto de estudio, los antecedentes del problema o daño a la salud, los exámenes inmediatos a realizar en las personas y en las colectividades, así como las explicaciones probables o hipótesis que se deben validar en cada uno de ellos, es decir, el diagnóstico clínico presuntivo en el caso del método clínico y la hipótesis epidemiológica para el método epidemiológico. La comparación de los métodos en cuanto a las medidas generales inmediatas relacionadas con el tratamiento paliativo a nivel individual y las medidas preventivas en las colectividades se observan en la proyección de la lámina. Las investigaciones a realizar para la confirmación del diagnóstico o hipótesis. La conclusión que permite plantear el diagnóstico clínico o epidemiológico definitivo, así como las medidas definitivas de tratamiento, son aspectos que permiten caracterizar el método clínico y epidemiológico de forma particular. A modo de resumen, puede plantearse que ambos métodos se emplean para combatir la enfermedad. Sus objetivos generales son similares y tienen medidas que tienden a evitar complicaciones o impedir el agravamiento o extensión del problema. Ambos se complementan. No se podrá ser un buen clínico sin saber epidemiología, ni un buen epidemiólogo si no se conoce clínica. Para profundizar en estos aspectos, usted debe revisar el capítulo 8, Metodología de la Investigación, del libro Fundamentos de Salud Pública, que aparece en el CD de la asignatura. La aplicación del método epidemiológico es amplia y necesaria. Algunas ramas de la medicina lo emplean con el propósito de obtener o ampliar conocimientos sobre enfermedades y otros procesos que atañen la salud y su relación con la población que afecta. Predecir la evolución y tendencia histórica de las enfermedades, evaluar programas de salud, tecnologías o procederes diagnósticos o terapéuticos, utilidad de los servicios médicos y otros procedimientos o técnicas empleadas por la epidemiología o por ciencias auxiliares. Encontrar soluciones para los problemas de salud que requieran acciones inmediatas o mediatas, realizar el análisis de la situación de salud de la comunidad y realizar la vigilancia en salud de los principales problemas que afectan a las comunidades.
Para lograr su correcta aplicación, deben seguirse 3 etapas, que son la observación, la hipótesis y la verificación, las cuales se profundizarán en asignaturas subsiguientes. A continuación pasaremos a caracterizar a la investigación cualitativa, una de las más polémicas en el ámbito científico, que cuenta con métodos y técnicas específicas que permiten conocer con profundidad las creencias, atribuciones, actitudes y valores que están en la base de los comportamientos de las familias, las instituciones, los grupos de referencia y los individuos. A pesar de su amplia utilidad, algunos la restringen a técnicas que utilice el investigador como apoyo a una investigación cuantitativa, para ganar en profundidad en aspectos que ofrecieron dudas. La investigación cualitativa se realiza fundamentalmente a partir de 2 diseños, el etnográfico y la investigación-acción. El diseño etnográfico permite describir e interpretar de manera detallada, profunda y analítica las actividades, creencias o procesos cotidianos desde la perspectiva de los miembros del grupo, llevándose a cabo en el medio natural donde ocurren. Ejemplo de ello es cuando se realiza por el equipo de salud una investigación dirigida hacia las prácticas de saneamiento ambiental en las viviendas de la comunidad. En este estudio, el objetivo estará encaminado a identificar las creencias de los miembros de la familia en cuanto al logro de un ambiente higiénico sanitario adecuado en la vivienda. La investigación-acción, por su parte, facilita realizar análisis y comprensión de la realidad social para transformarla en beneficio de las propias personas de una comunidad o grupo. En ella son los mismos interesados quienes se autoinvestigan, priorizan sus problemas y desarrollan acciones para resolverlos. Usted podrá ampliar en el estudio de estos contenidos si revisa el capítulo 9, Investigación epidemiológica, que aparece en el CD de la asignatura. Las investigaciones científicas, de manera general, utilizan diferentes procedimientos cuantitativos o cualitativos para recolectar, procesar o analizar los datos referentes al fenómeno que se estudia. Son las denominadas técnicas de investigación. Según el tipo de estudio que se realice, se hará la selección de la técnica a emplear. Para los estudios analíticos y de intervención, no pueden dejar de utilizarse las técnicas cualitativas, aunque se utilice también alguna técnica cuantitativa para favorecer el propio análisis cualitativo. Las técnicas cualitativas, en particular, son utilizadas para obtener respuestas a fondo de lo que las personas piensan acerca de un fenómeno determinado y cuáles son sus sentimientos con respecto al mismo. Intentan responder al porqué. Ellas son utilizadas como mecanismo generador de ideas para facilitar su producción y obtener experiencias directas de la población objeto de estudio. Como ayuda para la ejecución de un estudio cuantitativo durante la exploración, hipótesis, desarrollo e identificación de necesidades de información. Para ayudar en la evaluación de un estudio cuantitativo, permitiendo explicar, comprender y esclarecer datos cuantitativos sobre comportamientos y actitudes. Y como técnica principal de recopilación de datos en relación con un tema de investigación para identificar, definir problemas y ayudar a formular estrategias. Sobre la aplicación de las técnicas cualitativas, usted debe profundizar en el artículo Las técnicas cualitativas de carácter participativo en la investigación científica, que aparece en el CD de la asignatura.
Las técnicas cualitativas se han ido desarrollando para responder a las necesidades de la investigación. Entre ellas, tenemos las técnicas de dinámica de grupos, las cuales están centradas en generar ideas y estimular la creatividad, alcanzar consenso, organizar y acumular en un breve periodo de tiempo un número grande de ideas, reducir las opciones de solución hasta llegar a aquellas que todos están dispuestos a aceptar y organizar, estructurar y categorizar las ideas hasta lograr un producto elaborado. Dentro de las técnicas cualitativas más utilizadas se encuentran la observación, la entrevista a fondo o en profundidad, los grupos nominales y los grupos focales, las que comentaremos a continuación. La observación se considera un método y al propio tiempo una técnica de investigación. Se trata de un procedimiento mediante el cual el investigador observa detalladamente los cambios producidos en el fenómeno a estudiar, en un tiempo y espacio previamente determinado, sin hacer nada para modificar o controlar dichos cambios. Es una técnica de aproximación a los problemas que puede dirigirse hacia el actuar de las personas o grupos de personas y hacia las diferentes etapas de un proceso. Si al propio tiempo el investigador forma parte del grupo de trabajo o de la situación real que se pretende observar, entonces se dice que es una observación participante. Es una técnica muy utilizada en los estudios observacionales, en los descriptivos y en otros como complemento de técnicas más específicas. En correspondencia con la finalidad de la investigación, es por tanto de gran utilidad para médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. Resulta imprescindible para su aplicación preparar previamente una guía de observación que reduzca al mínimo las posibles desventajas de la técnica. La entrevista a fondo o en profundidad es otra técnica participativa cualitativa de aproximación a los problemas. Ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales por el médico como parte de la anamnesis. Consiste en un diálogo que se desarrolla teniendo en cuenta un acuerdo o convención establecida entre ambos participantes, previendo por parte del investigador las condiciones para que la entrevista sea válida y haciendo un diseño previo de este instrumento metodológico. Entre sus características se menciona que permite centrarse en un tema o ser autobiográfica. Es una conversación cara a cara y de carácter personal, donde el entrevistado puede ser incitado a hablar por medio de preguntas, pero también puede intervenir mediante la reformulación y hasta la interpretación de lo que dice el interlocutor. Se requiere para ello contar con un esquema de conversación, el cual utilizará el entrevistador de manera informal, evitando que parezca un interrogatorio, para lo cual debe estar preparado y contar con un local tranquilo con la privacidad necesaria. Lo que distingue a una entrevista en profundidad de cualquier otro tipo de entrevista es que en ella el entrevistado canaliza todos sus sentimientos, criterios, ideas, conductas y valoraciones sin ser sometido a rigurosas preguntas preestablecidas, formales o estructuradas, por lo que el entrevistador tiene que brindar en todo momento seguridad y ser un paradigma en las muestras de control. Debe estar muy atento al lenguaje extraverbal, los silencios, las repeticiones, las omisiones, pues es información que refuerza este tipo de técnica cualitativa. Es especialmente utilizada para investigar
un tema complejo y un público bien informado. Ejemplo, una encuesta aplicada a médicos y enfermeras de la familia sobre sus actitudes y prácticas relacionadas con la educación sobre hábitos nutricionales a los adolescentes. Otro uso importante es en el estudio de temas delicados, como por ejemplo, conocer en hombres infértiles lo que piensan acerca de la adopción. Es útil en el estudio de grupos geográficamente dispersos, como es el caso de un estudio entre médicos de familia de diferentes regiones de un país, para conocer sus criterios sobre el impacto de un nuevo programa de salud. Y también cuando existe presión de los homólogos, ejemplo, cuando se quiere estudiar entre los familiares de pacientes en estadio terminal sus reacciones ante una conducta final a tomar con el enfermo. La técnica de grupos focales es otra técnica cualitativa de participación grupal, que reúne entre 6 y 12 informantes con antecedentes y experiencias similares en cuanto a edad, sexo, nivel educacional, religión, enfermos, grupos naturales de la comunidad, entre otros, que hablan libre y espontáneamente de temas relevantes a la investigación. Esta técnica permite un acercamiento al problema desde el prisma del conocimiento y de los sentimientos que mueven a las personas a adoptar determinadas acciones o emitir juicios de valor. Para organizar su aplicación, es preciso determinar el número de grupos requeridos en la investigación, su composición, la duración, la dimensión del grupo y el lugar y la asignación de asientos del grupo, todo lo cual usted debe revisar en el artículo Las técnicas cualitativas de carácter participativo en la investigación científica, que aparece en el CD de la asignatura. Es necesario conocer que desde el punto de vista de su funcionamiento, los grupos focales se dividen en 3 grandes categorías. De exploración, cuyo fin es generar ideas o estimular un alto nivel de reflexión profunda sobre determinados temas, donde el moderador es activo y anima a los participantes a desarrollar sus ideas. Clínica, la cual permite descubrir las motivaciones psicológicas y sociológicas para las actitudes y el comportamiento. Y la fenomenológica, que proporciona al investigador un vínculo directo con la población objeto de estudio, pues los participantes describen detalladamente y en su propio lenguaje sus comportamientos en la vida real y a nivel de la toma de decisiones. Pasemos a la descripción de la técnica. Antes de comenzar, el moderador debe transmitir su estado de relajación, presentarse a sí mismo y explicar el fin general del grupo, donde cada cual puede expresar sentimientos diferentes, quedando además establecida la neutralidad del moderador. Se le pide a los participantes que se presenten y se puntualizan normas de la comunicación, con lo que se da inicio al proceso. Este se desarrolla por etapas. La primera de ellas es la preparación, donde se puede utilizar una pregunta que se responda de forma breve y aproxime al grupo al tema que se va a analizar. En esta etapa se transforma al grupo de individuos en un equipo de interacción. En la segunda etapa, contenido del debate a fondo y concentrado, se va pasando en forma progresiva de materias generales a cuestiones específicas que han de tratarse. Del debate de los hechos al debate de las actitudes, sentimientos y creencias. Ejemplo, se pasa de ¿por qué considera necesario o no la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 2 en el currículum del médico? A preguntar, ¿qué le gusta de ella? ¿Qué le disgusta? ¿Por qué?
Y por último, se desarrolla la etapa de clausura, que consiste en resumir y recapitular el tema analizado. Su objetivo es ayudar al investigador y participantes a comprender lo que ha sucedido en esa sesión de trabajo. Permite esclarecer o modificar posturas y añadir cualquier otra idea que se pueda tener sobre el tema. Aquí, el moderador somete a prueba sus conclusiones para comprobar si son apropiadas y exactas. Los grupos nominales es otra de las técnicas cualitativas participativas centrada en la generación de ideas. Es recomendada para identificar las variables críticas de un problema o situación específica y para establecer prioridades. No debe sobrepasar la cifra de 7 a 10 personas para su realización. Su desarrollo sigue diferentes etapas consecutivas, como son el esclarecimiento, donde se explican los objetivos y las reglas de su desarrollo. La etapa de calentamiento, momento en el que se presenta una pregunta acerca de un tema que se aproxime al que en realidad se quiera tratar. La etapa de preparación, donde se selecciona al relator. La de generación de ideas, donde se reflexiona sobre la pregunta y se exponen todas las ideas que se tienen acerca del tema. La etapa de registro, en la que por rondas se van escribiendo en un registro las ideas expresadas. La de esclarecimiento de ideas, cuyo objetivo es que se comprendan bien las ideas expuestas. La de elección de ideas comunes y por último la de votación, donde se hará la tabulación y se determinarán las prioridades entre los problemas identificados. Con esta técnica se garantiza la participación de todos y la evaluación de las mejores ideas. Para profundizar en su ejecución, debe revisar la literatura básica que sobre el tema aparece en su CD. A continuación, le proponemos las siguientes tareas docentes que le ayudarán en su autopreparación durante el estudio individual. Tarea 1. Argumente por escrito la importancia de la aplicación del método clínico y epidemiológico para el trabajo en la atención primaria de salud. Para ello, revise el capítulo 8, Metodología de la Investigación, del libro Fundamentos de Salud Pública, que aparece en el CD de la asignatura. Tarea 2. Lea el artículo Las técnicas cualitativas de carácter participativo en la investigación científica, que aparece en el CD de la asignatura, y realice un resumen sobre la aplicación de las técnicas cualitativas de observación, entrevista a profundidad, grupo focal y nominal. Tarea 3. Elabore una guía de observación por equipo que tenga como objetivo explorar el cumplimiento por la familia de las medidas en relación con la higiene de la vivienda y su entorno. Para ello, debe tener presente los requisitos sanitarios de las viviendas. Discuta los resultados de este diseño en el momento de la consolidación, aplíquelo durante la práctica docente con vista a la investigación científica estudiantil. Al finalizar la actividad, podemos concluir que las investigaciones biomédica, clínica y en salud pública caracterizan a las investigaciones en el campo de la salud. Los métodos clínico y epidemiológico constituyen la estrategia de la investigación en salud para el estudio de los fenómenos individuales y colectivos respectivamente.
La investigación cualitativa nos permite conocer con profundidad las creencias, atribuciones, actitudes y valores en los comportamientos de las personas, las familias, instituciones y grupos de referencia. Las técnicas cualitativas son utilizadas para obtener respuestas a fondo de lo que las personas piensan acerca de un fenómeno determinado y sus sentimientos con respecto al mismo. En la actividad orientadora de hoy, hemos tratado la definición y clasificación de las investigaciones en salud, la relación entre el método clínico y epidemiológico, así como aspectos importantes de la investigación cualitativa y las técnicas cualitativas más utilizadas en la investigación científica. Con este tema, concluye la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 2, la cual les ha facilitado profundizar en temas relacionados con la comunidad y la familia con énfasis en la salud ambiental, desarrollando habilidades necesarias para su futuro desempeño como médico en el sistema de salud.